Una vez que vimos que en Rusia tuvimos cierto éxito, decíamos, hostia, pues a Estados Unidos también a intentarlo, parece un mercado grande y tal. Y bueno, ahí abristeis una fábrica. Sí, abrimos ahí, una ¿no? fábrica en Carolina del Sur. Sí. Y tal vez el fracaso ahí fue que, bueno, la cerramos en el 2019, que empezamos de cero. Entonces el Made in USA tiene mucho peso, tiene muchísimo peso. Entonces tal vez teníamos que haber iniciado un proceso de haber adquirido alguna compañía y tal, que ya tuviera cierto conocimiento del producto y de la marca en Estados Unidos, ¿no? Bienvenidos a Mi Primera Exportación, un podcast de Fundación La Mainière, donde los empresarios cuentan sus aventuras internacionales. Episodio 25. Una empresa de altura. Una conversación con Florencio Chacartegui, CEO de Hydral. Con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros, en que puedas exportar sin riesgos, en que tu mercancía, tu cobro, tu reputación lleguen siempre a buen destino. Hoy vamos a acercarnos a Hydral, una empresa sevillana a la que, por cierto, felicitamos por sus 50 años, medio siglo, subiendo y subiendo como ellos, que ofrecen soluciones globales para la elevación de personas, cargas y vehículos. Es que la verdad, subir es sinónimo de actividad empresarial y también de resultados. Si miramos su catálogo, veremos que incluye desde montacargas industriales hasta ascensores de gran capacidad. En algún sitio, tengo que decirles, he leído que si colocáramos en línea todo lo que Hydral ha fabricado a lo largo de sus 50 años, la distancia recorrida daría la vuelta al mundo. Hoy vamos a hablar con su CEO, hablamos con Florencio Chacartegui. Creo, Florencio, que fue tu padre el que empezó la aventura empresarial. ¿Qué te ha contado él de los comienzos? Bueno, mi padre sí ciertamente fue el fundador de la empresa, allí por el año 72, con una empresa anterior que se llamaba Suministros Auxiliares. Bueno, mi padre me ha contado, y no más me ha contado, sino también que lo he vivido yo. Cuando empezó la aventura empresarial, pues yo tenía 4 añitos o cosas así. Y más que nada lo que he vivido, que empezó prácticamente de nada, empezó en los sótanos, en el piso bajo de una vivienda que tenían mis abuelos en San Jerónimo. Sí. Y bueno, fabricaban piezas para el sector de ascensores y bueno, y yo las fabricaban, después se iba con el coche, lo cargaba, se iba a venderla por España, a empresas ascensoristas y tal cual, un poco, bueno, más que nada, lo que me ha contado, lo que he vivido, ¿no? Florencio, en el año 1992 acabas la carrera de Ingeniería Industrial y te incorporas a la empresa que creó tu padre. ¿Con qué te encuentras? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, yo no tenía ninguna experiencia profesional, pues fue mi primer acercamiento a una empresa. No era una empresa que ya tenía cierto volumen, ¿no? Eran más de 100 empleados y tenía porque la empresa siempre tenía ya cierta capacidad de exportación, ya exportaba cierta cosas y primeramente me encontré un gran aprendizaje, porque era mi primer acercamiento al mundo laboral y al mundo de la empresa, y bueno, todo escuchando y viendo experiencias y escuchando las opiniones y de gente que tenía ya una cierta trayectoria, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿hay más ventajas o más inconvenientes en tener como jefe al padre? Bueno, mi padre era muy peculiar en el sentido de que te dejaba mucho hacer, ¿no? Incluso en la salida, cuando él decide que llegaba la hora de jubilación, me dejó y dice, bueno, esto lo diriges tú. Y yo muchas veces hacía cosas, le pedía opinión y decía, ¿cómo hago esto? Y me decía, no, hazlo como tú quieras. Y después le decía, oye, he hecho así. Y dice, yo lo hubiera, y a todo pasado me decía, yo lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero sobre todo te dejaba hacer, ¿no? Y bueno, es complicado, no se puede decir que es complicado, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Sé que fabricáis hasta 2.000 unidades al año.
desde una pequeña cabina elevaplatos para restaurantes hasta ascensores montacargas capaces de subir más de 40 toneladas. Florencio, de todo lo que hacéis, ¿qué es lo que tiene más éxito? Entendiendo por éxito el nivel de ventas. Sí, principalmente y son también los productos de un ticket de mayor valor, son grandes ascensores para transportes de personas y cargas, ¿no? Ahí tenemos 3 líneas de productos, uno que son ascensores comerciales de gran capacidad que los instalamos normalmente en aeropuertos, en centros comerciales, elevadores, ascensores exclusivamente de mercancías con personas, que puede el operario con la carretilla elevadora puede entrar en el ascensor y moverse a través de niveles verticales en una fábrica, y también tenemos una línea que también vendemos bastante, son ascensores montacoches, donde el usuario entra con el coche y se puede desplazar a un garaje, ¿no? ¿Y qué hacéis en los aeropuertos? Sé que tenéis presencia en aeropuertos. Sí, pues principalmente hemos tenido líneas de estas de pequeños, por ejemplo, pequeños montacargas, estos pequeñitos, por ejemplo, en el aeropuerto de Dubái, pues en los fingers de ese terminal, pues la gente que sale con la maleta del avión, pues directamente tiene un elevador que lo baja para que no tengas el traslado y se lo entregan a la salida del aeropuerto, ¿no? Y eso lo hacemos en el aeropuerto y después hemos hecho ascensores grandes para transportes de mucha capacidad de personas en aeropuertos, ¿no? ¿Cómo surgió la primera oportunidad de exportar en Hidral? ¿Cómo fue aquella primera vez? Bueno, realmente la empresa, por la vocación que tuvo en principio, siempre tuvo algunas relaciones de exportación en Sudamérica, ¿no? Pero cuando tomamos conciencia que era importante la exportación fue a raíz de un programa que hizo ICES patrocinado, que se llamaba PIPE 2000, que era en el año 2000 llegar al año 2000 con 2.000 empresas que exportaran, ¿no? Y a raíz de ese programa, pues tuvimos un mentor, una persona que nos guiaba en el proyecto de desarrollo, y lo primero que nos dijo: oye, estáis bastante avanzados, pero lo que necesitáis una persona específica con gran experiencia en la exportación que se dedica a esto. Y fue de las cosas que hicimos fue buscar a un profesional de la exportación, y lo contratamos, y bueno, ya salió de la empresa hace tiempo, pero sigue teniendo una relación fluida con nosotros, ¿no? Has dicho que fue en América Latina. Bueno, en América Latina empezábamos ya exportando por ahí, pero las primeras exportaciones que hicimos más con un enfoque profesional fue en Europa, ¿no? En concreto en Bélgica fue nuestro primer... Bélgica. Bélgica fue nuestro primer mercado donde empezamos a exportar con cierta asiduidad, ¿no? Oye, permíteme la curiosidad. ¿Fue una decisión planificada o más bien una oportunidad que apareció y se aprovechó? No, fue planificada totalmente. O sea, teníamos claro que antes de que llegara, hay muchas empresas que salieron al mundo de la exportación a raíz de la gran crisis de la construcción y de los inmuebles en el año 2008-2009, pero nosotros ya veníamos exportando algo porque teníamos vocación y porque veíamos que el mercado es global, ¿no? El mercado es global y que no tienes por qué quedarte en tu zona local. Pero sé que hay dos países distantes y distintos, por cierto, dos países que forman parte muy fundamental en la historia de Hidral: Estados Unidos y Rusia. Uh-huh. Sí, Rusia llegó a ser nuestro principal mercado de exportación. Tomamos los primeros contactos por el año 2002 con esta persona que te digo, Javier Martínez, que se incorporó como director de exportación. Pusimos las primeras prospecciones por Moscú, y bueno, fue un mercado que encajó el tipo de producto. Allí la singularidad que tiene es que en Rusia la marca del fabricante tiene que aparecer en el ascensor. En Europa lo que aparece es la marca del mantenedor o el que lleva, y en Rusia tiene. Entonces el nombre Hidral fue muy conocido por la tipología de ascensor en Rusia, y en ese momento, pues bueno, las especificaciones de prescriptores de producto a nivel de construcción especificaban
producto hidral, ¿no? Y tuvimos un gran desarrollo. Evidentemente ahora mismo todo eso se ha hundido con la guerra, aunque seguimos manteniendo algunas exportaciones a través de otros países a Rusia, pero eso se ha hundido. Y lo otro que me preguntabas sobre Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, una vez que vimos que en Rusia tuvimos cierto éxito, decíamos, hostia, pues a Estados Unidos también a intentarlo, parece un mercado grande y tal. Y bueno, ahí tal vez... ¿Abristeis una fábrica? Sí, abrimos una ¿no? fábrica en Carolina del Sur, sí. y tal vez el fracaso ahí fue que, bueno, la cerramos en el 2019, que empezamos de cero. Entonces el Made in USA tiene mucho peso, tiene muchísimo peso. Entonces tal vez teníamos que haber iniciado un proceso de haber adquirido alguna compañía y tal, que ya tuviera cierto conocimiento del producto y de la marca en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que exportar en los años 90 no debía ser precisamente ni fácil ni sencillo. ¿Cuáles fueron los principales retos, Florencia, a los que os enfrentasteis en esos primeros años? Bueno, yo creo que sigue siendo lo mismo. Al final depende del tipo de producto, pero nosotros, que es un producto industrial, pues el producto industrial se vende con el maletín en la mano llamando a las puertas, ¿no? Pues principalmente el reto era disponer de gente o de tiempo para viajar, ¿no? Entonces era fundamental. Ahora tenemos bastante gente igual haciendo el mismo trabajo, pero tal vez al principio, bueno, yo me acuerdo en el año 98, 97, pues yo iba por muchos sitios viajando y estableciendo visitas concertadas con empresas con la tipología del cliente que teníamos, ¿no? O sea que las distancias cortas en la empresa son muy importantes, ¿no? Sí, bueno, las distancias cortas te refieres al trato con el cliente, a eso me refiero. Es fundamental. O sea, que al final las empresas son personas y en la función comercial, desarrollo comercial, es fundamental el conocerte y tal. Todo eso que ahora está a utilizar más las entrevistas y reuniones telemáticamente y con ordenadores y tal, pues eso realmente ha perdido la cercanía y la forma que captas la necesidad del cliente y sus expectativas, ¿no? Pues es que no es lo mismo verse por la cam del móvil o del portátil que un apretón de manos, Lorenzo. Sí, no, está clarísimo. No es lo mismo. Sí. De todo lo que hacéis, ¿qué es lo que más se vende en el mundo? Bueno, en lo que somos líderes, no tengo el dato certero, pero sospechamos que sí. Somos líderes en elevadores industriales exclusivos de mercancía, ¿no? En esa categoría fue con la categoría que empezó la compañía y a día de hoy sigue teniendo un peso importante en la cuenta en las ventas. Y bueno, es lo que más vendemos, sigue siendo el producto que más vendemos, elevadores industriales de carga, ¿no? ¿Hubo algún mercado o cliente que marcó un antes y un después en vuestra expansión exterior? Bueno, tal vez los primeros clientes que captamos en Europa, que eran clientes belgas, algunos están jubilando hoy en día, y bueno, con estos primeros clientes hemos tenido una cercanía y un grado de amistad importante, ¿no? Importante, sí. Te hemos hablado de Bélgica, hemos hablado de América Latina, de Estados Unidos, de Rusia. El trato con diferentes culturas y formas de trabajo, imagino que siempre deja experiencias, anécdotas. Me gustaría que nos contaras alguna que hayas vivido en tu empresa, en Hidral. Bueno, primero con el trato, con hablas tú culturalmente, por ejemplo, en Rusia los rusos son muy bruscos en el nivel de voz, y parece que te están echando una bronca, riñéndote, ¿no? Y después son gente, cuando pasa el tiempo, dice, oye, es una forma de actuar, ¿no? Y te quedas sorprendido al principio, ¿no? Y bueno, anécdotas puede haber muchísimas. No recuerdo ahora mismo alguna a resaltar, pero te digo, sobre todo son contratos con las personas y las distintas culturas que te puedes encontrar, ¿no? Por ejemplo, bueno, me acuerdo, en China, por ejemplo, la comida, sí, por anécdota, la comida es sorprendente, el tipo de comida que come. A mí realmente era algo que no me apetecía mucho, pero
¿Y qué comías ahí en China? Estabas en China. Me acuerdo que lo de tenerte el pescado prácticamente vivo, que te lo mataban ahí delante tuya. Sí. O huevos que estaban como podridos, que le llamaban el huevo de los 100 años, una cosa que era negro y eran cosas curiosas, ¿no? Y eso, y cuando estabas en China, que no, tenías que comerlo por el trato que te ofrecía, ¿no? También recuerdo una vez en Moscú que era típico, esto sí que eran lengüecitas de cordero, pequeñitas cocidas, y era todo un plato lleno de lenguas de cordero y la ibas mojando. ¿Y cómo? Que con una salsa, era y tenía las papilas. Pero tenías el tenedor, ibas cogiendo lengua a lengua. No, sí, lengua y los piñetes. No sé si a mí me va a gustar eso. No sé yo. Bueno, volvamos al tema de la exportación. Creo que el 65% de los beneficios de tu empresa, de Hidral Florencio, proceden de la exportación. Sí, el 65% de las ventas son de exportación. ¿Ha cambiado mucho el perfil del cliente internacional desde los años 90 a hoy? Sí, bueno, la globalización, hoy en día todo el mundo está abierto a que te vengan productos de otros países y puedas entrar, ¿no? Tal vez la barrera está en la cercanía y el servicio. Lo que es cierto que cada vez la gente tiene más enfoque a la orientación al cliente y evidentemente las posiciones competitivas defendiéndote exclusivamente en el servicio son más débiles, ¿no? Pero tal vez es el principio es tener una diferenciación por servicio y por la cercanía, ¿no? Mirando al futuro, hemos hablado de años 90, vuestra primera exportación en Bélgica, pero mirando al futuro, ¿qué mercados o tendencias ves como oportunidades para seguir creciendo fuera? Bueno, ahora mismo tenemos un proyecto de abrir fábrica en la India y vemos una oportunidad porque el mismo fenómeno que sucedió en China de migración de la gente del campo a las ciudades con una demanda de construcción de viviendas se está produciendo desde los últimos años, se está produciendo igualmente en la India, ¿no? Entonces la India va a ser en el sector nuestro de elevación va a ser un mercado de una demanda importantísima, ¿no? Y ahora mismo estamos en concreto en un proyecto que acabamos de iniciar de instalar de iniciar primeramente la adaptación del producto al mercado indio y después para abrir un sector productivo allí porque es un mercado de precio y evidentemente como no se va fabricando allí no hay forma de hacerlo. ¿Has ido a India últimamente? Estuve hace 5 años. Estuve en Bangalore y en Mumbai. Pues igual allí te ofrecen también lenguas de no sé qué. No sé. Sabes que la comida también. No, comida muy picante. Allí muy picante. Es muy peculiar. Bueno, dice el viejo tango, Florencio, que 20 años no es nada. 50 ya empieza a ser algo, y en vuestro caso, desde luego, mucho. Desde esa experiencia, desde ese recorrido de medio siglo, ¿cuál sería tu consejo a una empresa, a un empresario que te está escuchando ahora, que le está dando vueltas a la idea de salir fuera de España, exportar, de abrir mercados fuera, pero no termina de dar ese paso, no termina de tomar la decisión? Bueno, ¿qué le dices? Hay un todo tema primero de estudio, ¿no? De estudio del mercado donde vas, tu posición competitiva, qué oportunidades tienes, y hay mucho de trabajar con papel y lápiz, cogiendo información antes de lanzarte, ¿no? Y una vez que lances, tienes estudiar distintos mercados con indicadores y tal, y decidir cuál es el que debes afrontar, ¿no? Y mercado por mercado, no lanzarte a todos los mercados. Y no tener miedo. Sí, bueno, evidentemente no tener miedo, o sea, y bueno, los españoles somos gente muy lanzada y bueno, eso se le presupone a todo el mundo que tiene capacidad y empuje para abordar un proyecto de exportación, ¿no? Bueno, tengo para ti, Florencio, unas cuantas preguntas que me encarga Howden, nuestro patrocinador, Howden Seguros Locales con alcance internacional. Esta me parece muy interesante. Si volvierais a vuestra primera exportación, ¿qué haríais exactamente igual? Bueno, pues tal vez lo que estaba comentando antes, ¿no? El tener cierta información, una prospección antes del mercado, antes de lanzarte y ofrecer un producto que tal vez no está adecuado a la demanda, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Tener cierto estudio previo antes
lanzarte, ¿no? ¿Podrías compartir algún error o imprevisto que se convirtiera en una gran lección? Eso que se dice que de los errores se aprende. Sí, bueno, lo que comentaba, que nosotros errores, tuvimos fábrica en Brasil, la tuvimos que cerrar, y también en Estados Unidos, y te digo, es mejor adquirir una cierta compañía para un proceso de implantación, es mejor adquirir una pequeña o mediana empresa que ya tenga cierto reconocimiento de marca en el mercado o del producto o del servicio para desarrollarla antes de empezar de cero, ¿no? Bastante complicado empezar de cero por la aceptación del mercado, ¿no? ¿Y a quién recomendarías para venir a este podcast y hablar con nosotros? Bueno, pues tal vez a empresas del sector, porque por la experiencia y por el gran impacto que tienen en el mercado, empresas de automoción, del sector de la automoción, ¿no? Hay grandes empresas españolas que están liderando el sector del aprovisionamiento y del suministro a las marcas del sector, y tal vez es curioso conocer alguna empresa de esta por el volumen y cómo han llegado a tener una presencia internacional, aliados con grandes marcas como puede ser Mercedes o grandes marcas del sector de la automoción, ¿no? Pues lo apunto. No quiero, vamos terminando, pero no quiero dejar de lado este dato que quiero subrayar en nuestra conversación, Florencio. Actualmente la compañía cuenta con más de 300 profesionales en plantilla que confirman, son palabras tuyas lo que voy a decir ahora, que el sector industrial hace más sólida una economía porque crea empleo estable. Yo creo que tú eres un hombre optimista. ¿También si miras el futuro? ¿Eres optimista si miras el futuro? Sí, principalmente porque la gente, cada vez el empresariado existe, por lo menos desde el punto de la zona nuestra de Andalucía, existe siempre cierto reconocimiento ya de la función del empresario, y bueno, y cada vez los empresarios son gente más formada, con una visión más amplia, con más enfoque en el impacto que tiene su labor en la sociedad y no solamente en el propio beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, sí, soy totalmente optimista, ¿no? 50 años. No tenemos tarta. Hoy aquí, Florencio, no tenemos tarta, pero no hay cumpleaños sin expresar en voz alta un deseo. Y eso es lo que te pido. ¿Cuál es tu deseo en este 50 cumpleaños de Idral? Sí, bueno, que sigamos 50 o 100 años más y que sobre todo sigamos con un proceso de implantación a nivel internacional, no solamente exportando, sino teniendo implantaciones industriales en diversos sitios del planeta, ¿eh? El camino de Idral ha sido literalmente y en todos los sentidos un camino de ascenso. Todo comenzó, lo decías hace un momento, todo comenzó en un pequeño taller del barrio de San Jerónimo, en Sevilla, y hoy estáis presentes en más de 120 países y, nunca mejor dicho, y subiendo. Tú dices, el crecimiento de Idral no tiene techo, seguimos invirtiendo en innovación, en talento y en nuevos mercados para que nuestro sello sevillano continúe elevando proyectos en todo el mundo. No solo exportamos ascensores, exportamos confianza. Así que felicidades y enhorabuena, Florencio. Si echamos la vista atrás de donde empezó mi padre con un pequeño taller en un barrio de Sevilla, pues hemos llegado con la posición que has estado contando anteriormente, que ahora mismo estamos en 120 países y tal, pero todavía el mundo es muy grande y bueno, el deseo sería seguir creciendo y seguir con el proyecto extendiéndolo a más áreas, ¿no? Muchas gracias a vosotros por la invitación, ¿no? Mi primera exportación es un podcast de Fundación La Mainière, dirigido y presentado por Cristóbal Cervantes y producido por QWERTY Podcast. Cuenta con el patrocinio de Howden Iberia, especialistas en seguros para que exportes sin riesgos. Tu mercancía, tu cobro y tu reputación siempre protegidos.
Si quieres participar en esta iniciativa o quieres contactar con nosotros, hazlo a través de la web miprimeraexportación.es. Desde esta web podrás escuchar nuestro podcast. También puedes suscribirte a Mi Primera Exportación en tu plataforma de audio favorita.